qué linda esa foto. Sí. Esa es tu hija, ¿cierto? ¿La menor? Esa es mi tercera hija. Sí. Hace mucho que no veía esa foto. Muchos se acuerdan, por supuesto, cómo no, hace más de 10 años veíamos a Joana en televisión. Hoy en día la vemos en los medios de comunicación en otra faceta, en otras situaciones que parecían podrían parecer como sacadas de una serie, de una novela, visitando cárceles. Joana, yo sé que esta es una pregunta que te la hacen todo el tiempo, desde hace 10 años que comenzaste con esta iniciativa, pero realmente hay personas que de pronto todavía no saben cómo hiciste el salto, pues un salto al vacío prácticamente, de un extremo a otro, de trabajar en televisión, de ser una superestrella, hermosa, talentosa, a un trabajo social que además se ve muy, muy difícil. Bueno, todo empezó hace 10 años. Este año cumplimos 10 años trabajando con la Fundación Acción Interna y todo empezó porque por un personaje que yo estaba haciendo en televisión, yo fui actriz durante 15 años y por un personaje que estaba haciendo en ese momento, me invitaron a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá a ser jurada de un evento. Normalmente en octubre, noviembre, celebran el Día de la Virgen de las Mercedes en las cárceles, que es la Virgen de los reclusos, de las personas privadas de la libertad. Y en las cárceles de mujeres normalmente hacen concursos de belleza y en las de hombres hacen conciertos o cualquier actividad cultural. Es un día muy importante para ellos y a mí me invitaron a ser jurado de ese evento. Era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra muy diferente es estar ahí, conocer realmente lo que es una cárcel, estar en ese espacio, ver lo que hacen, dónde duermen, lo que comen, en qué ocupan su día. Y desde ese momento fue imposible para mí ser indiferente a esa realidad que conocí. A la primera mujer que me encontré en la cárcel le pregunté por qué estaba privada de su libertad y me respondió, porque maté a mi marido. Se me pasaron 1000 cosas por la cabeza. Inmediatamente le pregunté, ¿por qué lo mataste? Y me respondió, porque lo encontré violando a mi hijo de 3 años. Mi hijo Simón Cabas en ese momento tenía 3 años, así que pude ponerme un poco en su situación. Y se me volvieron a pasar 1000 cosas por la cabeza, pero esta vez ya diferentes a las primeras que había pensado. Entonces salí ese día impactada con esta realidad, salí agradecida también con la vida, que no me hubiera tocado vivir lo que ella vivió, porque seguramente yo estaría en su situación. Y en ese momento pensé, creo que uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad. Ahí tenía yo 3 meses de vacaciones mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión, tenía un viaje programado a estudiar teatro, lo cancelé y dije quiero estar 3 meses acá, conocer más qué es lo que pasa aquí adentro. No tenía ni idea qué iba a hacer, ni cómo, ni para qué, pero sentí la necesidad de conocer un poco más y ver cómo podía aportar un poco a esta situación y a esta realidad. Por ser la actuación mi herramienta de trabajo en ese momento, decidí hacer una obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, que es una obra que habla del encierro, pero también de la libertad del espíritu. Y era una obra que es solo de mujeres y bueno, estaba muy propicia para hacer en un espacio como la cárcel. Empezamos a hacer la obra de teatro y a los 3 meses presentamos esta obra de teatro en la cárcel, en donde salieron mujeres de todos los patios a ver la obra de teatro que habían preparado sus compañeras. Normalmente cuando uno va a una cárcel hay un ruido aturdidor, todo es con gritos, las puertas, las rejas se llaman por gritos, es como cuando uno sale de un concierto, como con un pito en el oído, así muchas veces sale uno de las cárceles. Y ese día que presentamos la obra de teatro, la cárcel estaba en absoluto silencio. Era lo que yo no había visto en 3 meses después de estar todos los días ahí. Y era un respeto de las compañeras hacia estas 12 mujeres privadas de la libertad que iban a presentar su obra de teatro y me pareció maravilloso. Verlas a ellas en el escenario, yo estaba en primera fila viéndolas y eran 12 mujeres totalmente transformadas, con un brillo en sus ojos, con una esperanza, con una motivación.
Y en ese momento pensé, el teatro transforma. Hoy, después de 10 años de trabajar con ellos todos los días, sé que lo que realmente transforma a cualquier ser humano, esté o no privado de su libertad, es una oportunidad. Y en eso trabajamos desde hace 10 años, en generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría, como lo son nuestra población carcelaria, no han tenido ni la primera oportunidad. Vamos a ver un poquito de ese teatro que hiciste ese día. Sí, veamos un video de teatro para que conozcan cómo empezó y cómo me decidí a dejar a un lado la actuación y dedicarme a trabajar en las cárceles. En Colombia hay 120.000 personas privadas de la libertad, seres humanos que han cometido un error y merecen una segunda oportunidad. Desde el 2012, la Fundación Acción Interna lidera, defiende y visibiliza los derechos de la población carcelaria y pospenada de Colombia. Somos conscientes de la importancia de transformar al ser humano y generar oportunidades. Por eso, este es el eje central de nuestros programas y nuestro modelo de intervención. Al lograr un reconocimiento de la sociedad civil a una población vulnerable que aboga por el respeto de su dignidad y sus derechos humanos. El Festival Nacional de Teatro Carcelario nació en el 2014 con el objetivo de crear un espacio de encuentro y reconciliación entre la población carcelaria y la población civil. Asimismo, resaltar la importancia de la creación artística del proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad. Dieciocho cárceles de Colombia han participado en nuestro Festival Nacional de Teatro Carcelario. Durante esta tercera versión, la población civil disfrutó de las diferentes obras interpretadas por internos de las reclusiones de Guaduas, Girardot, Palmira, Valledupar y Bogotá. Las obras que se presentaron fueron dirigidas por reconocidos directores nacionales e internacionales con una importante trayectoria en el trabajo con poblaciones vulnerables alrededor del mundo. Seguiremos trabajando y evolucionando para lograr resultados a favor de la población carcelaria y pospenada de Colombia, para que puedan restaurar los vínculos con su familia, reintegrarse a la sociedad, reconstruir lazos sociales, tener oportunidades laborales tanto dentro como fuera de la cárcel y reducir al máximo la reincidencia. Siento que este ha sido un sueño, pero igual no quisiera despertar. Somos seres humanos que aunque hayan cometido errores, hoy en día estamos aquí con una segunda oportunidad, mostrándole todo a Colombia de que todo se puede. Gracias por creer en nosotros. Gracias por unirse a nuestro camino de reconciliación y resocialización. Gracias por ayudar a transformar la vida de los internos, pospenados y sus familias. Gracias por creer en las segundas oportunidades. ¡Wow! Se me aguaron los ojos. Me conmovió muchísimo ese video, lo siento. ¿Qué te dicen los internos? ¿Tú sientes que algo se ha transformado de pronto dentro de ellos, en sus almas, esos que tú encontraste antes de brindarles esa segunda oportunidad y ahora? Sí, ha sido una transformación increíble. De hecho, no solo para ellos, para mí. Desde que yo trabajo con la población carcelaria de nuestro país, soy la más agradecida con ellos, porque ellos también me están dando una oportunidad a mí de trabajar con ellos y de transformarme como mamá, como mujer, como trabajadora, como ser humano. Trabajar con ellos es un trabajo que está lleno de aprendizajes, me han enseñado
a valorar mucho más, a necesitar mucho menos, y realmente ha sido lo mejor que a mí me ha pasado en mi vida. Entonces es un proceso de transformación en conjunto, no solamente para ellos, sino para mí, para mi equipo de trabajo. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de transformación. Y este festival que veían ustedes en este video pasó porque cuando presentamos esta obra de teatro y yo vi esa transformación, sentí que yo no quería ser la única persona siendo testigo de este cambio y de esto que pasaba con esas actividades. Entonces quise sacarlos de la cárcel y presentarlos en el mejor teatro, con el mejor director, con el mejor productor, con la mejor escenografía. Nos demoramos 8 meses consiguiendo el permiso con el IMPEC, porque obviamente en ningún lado del Código Penitenciario está escrito que los internos pueden salir a hacer una obra de teatro. Sí. Pero estaba como tan convencida con esto, cancelé mi siguiente producción en televisión, pagué la cláusula de penalidad y le dije a mi manager, me retiro 1 año para hacer esto. Y al año le dije, me retiro para siempre. Y bueno, aquí llevo 10 años y seguiré para siempre. Y después de 8 meses que logramos este permiso, lo sacamos de la cárcel y los llevamos a presentar por fuera de la cárcel, en donde había un escenario de 500 personas y en primera fila estaban sus familias. Ay. Y era maravilloso ver a sus hijos que estuvieran viendo a sus papás en el escenario y no en el típico ambiente de los domingos en la cárcel visitándolos, sino ver además cómo un público de 500 personas estaba de pie aplaudiéndoles. Y era un espacio de reconciliación real, en donde la población civil estaba aplaudiendo a la población carcelaria que solamente recibe señalamientos, juzgamientos, que están estigmatizados, castigos, y ver ese momento en donde están aplaudiéndoles y se genera esta reconciliación fue lo que nos inspiró a seguir, bueno, a hacer la fundación, a que yo me saliera de mi trabajo y me dedicara a esta nueva oportunidad, porque para mí ha sido una oportunidad. Y todos los programas de la fundación están basados en eso, en generar espacios de encuentro, de reconciliación entre la población civil y la población carcelaria, porque finalmente somos una sociedad. Que estén aislados, que estén castigados, que estén pagando por su error, sí, pero igual van a volver. Y tenemos una responsabilidad de recibirlos de una forma digna, como se lo merecen, sobre todo si ya han pagado su condena. Joana, ¿cómo nace Interno? ¿Y cómo logras que este restaurante sea catalogado por la revista Time como uno de los 100 mejores del mundo? Bueno, en Cartagena hicimos un restaurante inspirados en esta experiencia del teatro, de estos espacios de perdón y reconciliación. Hicimos un restaurante en la cárcel de Cartagena, en la cárcel de mujeres de Cartagena, el primer restaurante en el mundo abierto al público en una cárcel de mujeres. Y no había espacio en la cárcel para nadie, es un secreto el hacinamiento y el mal estado de nuestras cárceles, entonces no había espacio para hacer este restaurante. Y el director me dijo, hay un basurero, eso es lo que hay, el resto todo está ocupado y todo está con hacinamiento y no hay espacio para más. Le dije, no importa, el basurero me sirve. Y este basurero lo transformamos con todo el amor, con el apoyo de todas las internas, involucramos a todas las internas en su totalidad, que en ese momento eran 116, y este basurero terminó siendo reconocido por muchos medios nacionales e internacionales. Fue seleccionado por la revista Time como uno de los mejores 100 sitios para visitar en el mundo en el 2018. Y más allá de todos los reconocimientos que tuvo este restaurante, lo más importante fue que ninguna de las mujeres que pasaron por el restaurante volvieron a reincidir. Nuestro índice de reincidencia es el 0%. Todas salieron del restaurante a trabajar en los mejores restaurantes de Cartagena o a crear sus propios emprendimientos de gastronomía. Les voy a mostrar un video de este restaurante. Desde el 2012 esa